Perdemos todos los peruanos. Vamos a conversar en un primer momento con Richard Tapia, consultor en estrategia y comunicación política. Richard, muy buenas noches, bienvenido. Carlos, un gusto, buenas noches. Feliz año ante todo. Feliz año, Richard. Esperemos que el inicio del 2023 no nos coja nuevamente con estas jornadas violentas como las que hemos vivido en la quincena de diciembre, con más de 20 muertos y muchísimos heridos. Pero ¿cómo avisoras tú, crees ya las próximas horas, ¿no? Porque el anuncio está que a partir de las 00 de horas de hoy empezarían estos reclamos. Pero ¿crees tú que va a acoger de alguna manera al gobierno de Dina Boluarte mucho más solvente? ¿Puede enfrentar esta coyuntura complicada, crees tú, mejor que en diciembre pasado? Bueno, aquí tenemos dos lecturas, o en todo caso vamos a poner dos escenarios. El primero, importante creo yo, que estas protestas, estas jornadas de protesta que se anuncian a partir de pasado la medianoche de hoy, han tenido ya la ventaja, entre comillas, las fuerzas del orden y el gobierno en sí para prepararlas, es decir, cuál es el plan de acción a realizar frente a lo que podría suceder. Se trabajan normalmente escenarios posibles en que según los protestantes puedan hacer A, B o C, escenarios distintos, y para eso una respuesta automática. Eso por un lado, pero lo fundamental, creo yo, de lo que vamos a poder observar es cuál es la real intención de este gobierno, si realmente está buscando puntos de acuerdo, estabilidad económica y política para el país, o estaría jugando a dos caras. Eso es lo que con las últimas decisiones, las últimas renuncias que hemos tenido información hace pocas horas, pocos minutos, un poco que esta aparente calma, esta aparente tregua que ella misma solicitó a la hora que asumió el cargo en el Congreso de la República, pareciera ser que podría haberse resquebrajado un poco, ¿no? Entonces, dos escenarios para resumir. Uno, vamos a ver cuál va a ser la verdadera cara de este gobierno frente a esta ola de protestas. Y la segunda es que frente al anuncio con anticipación, mucha antelación de estas protestas, cuál ha sido la preparación de las fuerzas del orden para contener los desbordes que podrían, digamos, suscitarse alrededor de ello, ¿no? Correcto, Richard. Cuando dices la verdadera cara de Dina Boluarte, ¿a qué específicamente te refieres? Bueno, más que Dina, del gobierno que ella encarna, de que ella encabeza, ¿no? Por ejemplo, para muchos no ha caído bien la renuncia del jefe de la DINI, ¿no? Ahora, a vísperas, sí, frente a este escenario que tenemos convulsionado supuestamente para los días que vienen. Entonces, esa renuncia en la víspera deja mucho que decir. Seguro que ya nos enteraremos en el transcurso de los días, pero ya la presidenta había anunciado algunas modificaciones, ¿no? Entonces, incluso creo que públicamente había un poco insinuado este cambio, y frente a al pedido de una reunión directa con la presidente, no le quedó más que, y al no haber sido escuchado, haber renunciado, como te digo, hace unas horas, el jefe de la DINI, ¿no? Correcto. Ahora, tú manifiestas también que todas estas semanas de aprendizaje del gobierno de Dina Boluarte va a permitir manejar mejor esta vez las protestas. Debería ser, porque como te digo, hay un tiempo previo para preparar los escenarios futuros que puede traer este paro, estos desmanes que pueden desbordar estas protestas. Entonces, frente a ello, tienes tiempo para preparar, cosa que no pasó antes en las primeras revueltas, que fue todo inesperado y que más bien hubo inacción. Ahora, tienes de mano como una herramienta, digamos, si se quiere, para controlar estos desmanes, los estados de emergencia, ¿no? Y eso, claro, es muy claro. Entonces, si tú señalas ciertas regiones con estado de emergencia y no te hacen caso, entonces el mensaje claro es que, y eso se puede generar un efecto dominó para todo el país, decir que este gobierno, bueno, no tiene, digamos, la autoridad
¿no es cierto?, para imponerse frente a las decisiones que toma. Entonces sería un sinsentido, es decir, digamos, señala zonas de emergencias a unas regiones y la gente hace lo que le viene en gana. Entonces no habría el principio de autoridad. Yo creo que eso va a ser muy determinante mañana de cara de aquí a lo que va a venir más adelante en cuanto a la inestabilidad económica y política del país. Mañana es una prueba de fuego según cómo se controle, por eso te decía al inicio, vamos a ver realmente la cara de esta gestión, de qué está hecha y hacia dónde apunta, ¿no? El exministro Rubén Vargas, conversé ayer con él y manifestaba que el gobierno de la señora Dina Boluarte cayó finalmente en una trampa, ¿no? ¿En qué sentido? En que estas protestas sociales no estuvieron bien manejadas y lo que buscaban estos extremistas era tener sangre y muertes. Y lo consiguieron a granel, lo consiguieron, más de 20 personas fallecidas. Entonces, finalmente el gobierno pisó el palito, pero no puede volver a ocurrir. La señora Dina Boluarte ha manifestado que no habrá más muertos, o no debería haber más muertos. Entonces, como bien dices, es una prueba de fuego. No, es que indudablemente aquí lo que está jugando son... O sea, aquí hay que hablar, aunque no nos guste, aunque seamos políticamente incorrectos o antipopulistas, si se quiere, en nuestro mensaje, pero claro que tenemos que digamos, rescatar ese principio de autoridad. O sea, un grupo de personas que piensen distinto a la mayoría de peruanos no se puede permitir ni aquí ni en la China. Bueno, allá tienen un régimen comunista, pero sí, digamos, es la frase coloquial. Pero a lo que voy, no sé, 1 millón de personas, 3 millones de personas no se pueden poner a 32 o a 30 millones de peruanos más, ¿no es cierto? Eso está clarísimo, aquí ni en la China. Pero ojo, aquí lo que el mensaje que ellos transmiten es violencia, azuzar, quemar, destruir. Y eso no tiene nada de pacífico. Hoy día, por ejemplo, un grupo de peruanos ha salido a marchar por la paz, por la tranquilidad del país, y no ha habido quema de propiedad privada, no ha habido incendios, no ha habido enfrentamientos con la policía. Y también hay que ser claros que no solamente hay esos muertos, que obviamente lamentamos que hayan esos muertos, y ojalá que los procesos de investigación aclaren prontamente quiénes son los responsables y den con ellos y los castiguen. Pero también hay bajas, hay heridos, contusos de las fuerzas del orden. Entonces, nosotros siempre hemos estado acostumbrados a mirar sobre supuestamente el más indefenso, que es el ciudadano. Pero un ciudadano que se encuentra en una serie de vandalismo, porque eso ha sido vandalismo lo que hemos visto en las protestas que pasaron en diciembre, una persona con un mínimo de raciocinio, con 2 dedos de frente a esas cosas vandálicas con las cuales no comulgan, lo primero que hace es retirarse, ¿no? Como muchos peruanos hicieron. Claro. Por más que estemos en desacuerdo con el Congreso, quien habla particularmente está en desacuerdo con el Congreso, pero entiendo que hay una transición para hacer las reformas constitucionales en materia electoral, perfecto, y que eso nos lleva a un plazo determinado y que en consenso se ha establecido que sea en abril de 2014. Yo tengo una lectura particular de eso, pero digamos que si ese es el consenso y eso genera la estabilidad para el país, en buena hora hay que apuntar sobre eso, pero de eso ni un día más. Pero tampoco podemos aceptar que, por ejemplo, la Comisión de Constitución de este Congreso se convierta en una mini constituyente y pretenda modificar más de 50 artículos de la Constitución. Me parece una idea muy trasnochada y muy absurda por parte de estos congresistas, porque justamente alimenta el argumento, la retórica, si se quiere, de estos grupos que están en desacuerdo, que piden el cierre de ese Congreso. Lo más lógico es, miren señores, vamos a hacer modificaciones constitucionales con respecto al capítulo electoral, y los otros lo podemos dejar como un comentario, como una idea, para que el próximo Congreso, legítimamente establecido, pueda ver la viabilidad de esas modificaciones. Ahora, porque si no, estaríamos echándole más combustible al fuego, ¿no? Pero Richard, la izquierda ahí en el Congreso quiere meter el tema de la Asamblea Constituyente,
O sea, es más, lo quiere mandar al referéndum junto con el adelanto de elecciones. Ojo, recuerden, amigos televidentes, que el adelanto de elecciones se aprobó en una primera votación, se requiere una segunda votación y se requieren 87 votos. Si no se logran los 87 votos, se va a tener que ir a un referéndum, una consulta popular. Y allí es donde la izquierda quiere poner como una segunda condición la Asamblea Constituyente, lo cual generaría más inestabilidad, Richard. Bueno, tú recordarás que en el gobierno de Vizcarra se hizo una consulta popular, ¿no es cierto? Claro. Y donde se quedaron establecidas claramente lo que quería la gente en consulta popular. Ahora, aquí no estamos hablando de Asamblea Constituyente. Y es más, yo me animaría a decir lo siguiente, que venga el referéndum por una Asamblea Constituyente. Y estoy seguro, pero ahora, ojo, sí, perfecto, hagamos ese referéndum, pero con las actuales, digamos, personajes que están dirigiendo las instituciones electorales, yo no me aventuraría por una cuestión de seguridad y porque obviamente sería ponerle mayor transparencia en que sean relevados de su cargo y sean otras personas que brinden tranquilidad y seguridad sobre el resultado final del proceso electoral o de la consulta. Si esto es así, yo no le temo que se abran las puertas a un referéndum porque yo sé que la gran mayoría de peruanos rechaza una Asamblea Constituyente y la va a rechazar en cualquier referéndum. Eso no me queda la menor duda. Lo que pasa es que ellos trabajan con, si me permites el término, el susto, ¿no? Que sí, nosotros somos más, vamos a ganar más, nosotros ya los tenemos, nos tienen miedo. Yo, sinceramente, a esos grupos extremistas no le tengo miedo ni ahora ni hace años, con los cuales ideológicamente y a través de la opinión venimos, digamos, en riberas opuestas, ¿no? Y yo estoy seguro, no tengo ni un temor de que si se abre la consulta popular o el referéndum para establecer si es que la mayoría de peruanos queremos una asamblea constituyente o no, yo estoy seguro que la gran mayoría de peruanos lo va a rechazar. Yo no tengo menor duda en plantear eso. Correcto. En todo caso, Richard, y quiero terminar con esto, la suerte de Pedro Castillo parece que está echada. Está en el abandono total. Sus ministros lo abandonaron, incluido Aníbal Torres. Sus abogados lo abandonaron. O sea, el hombre está solo completamente, pese a que, y Walter, ahí quisiera que me ayudes por favor, pese a que Vladimir Cerrón el día de hoy escribió, y lo tenemos ahí en pantalla, porque después de varios días, el líder de Perú Libre escribió este mensaje, ¿no? En su cuenta en Twitter, manifestó: la Asamblea invoca a las autoridades judiciales a liberar al expresidente Pedro Castillo para que sea investigado en libertad. Este señor ha perdido la brújula, creo, pero en fin. Puesto que considera ilegal su encarcelamiento, al haberse producido sin un antejuicio político como manda la Constitución vigente, ¿no? Entonces, después de varios días, Cerrón sale a pedir la libertad de Castillo. Pero bueno, pues, lo cierto es que el expresidente está detenido de manera preliminar por 18 meses, después de haber visto todo el Perú y el mundo el intento de golpe de Estado, ¿no? Que al final que nadie obedeció, nadie absolutamente, ¿no? Y después de esto los ministros renunciaron, se fueron sus abogados y el hombre está solo ahí en prisión. Comentario, Richard. Tres puntos cortitos sí. Al respecto. Primero, Cerrón obviamente es médico, no abogado, y no sabe o no se ha dado cuenta o no se quiere dar cuenta de que Castillo ha sido tomado en flagrancia, ¿no? Exacto. O sea, eso muestra el desconocimiento, pero no lo hace a propósito, o sea, mejor dicho, no lo hace por ignorantes, lo hace adrede, ¿no? Lo hace adrede. Obviamente está hablando a la gente que quiere escuchar que liberen a Castillo, ¿no? Ese es uno. Dos, frente a los abogados y los ministros que lo han abandonado. Bueno, no lo han abandonado a él en sí, han abandonado estar succionando el dinero público, porque obviamente Castillo no le pagaba de su bolsillo, le pagaba obviamente del Tesoro Público, ¿no? Es lo que normalmente se presume. Los ministros ganaban un sueldo, y obviamente eran los escuderos no por él, sino por el puesto, el cargo y el poder que les gustaba. Eso hay que dejarlo claro, ¿no? Y obviamente ahora yo, con las informaciones que vinieron después
del intento fallido del golpe de Castillo, yo considero que este señor en ningún momento estuvo consciente o quería, o fue la real intención, como él le dice, yo lo creo, ¿no? Que no fue su intención real de dar un golpe de Estado. Lo que estaba haciendo es lanzar fuegos artificiales para él poder correr a la Embajada de México y pedir su asilo. Sino que el plan le salió mal porque lo interceptaron a mitad de camino, ¿no? Porque después, cuando ingresan las autoridades a Palacio de Gobierno, ¿qué encuentran? Encuentran a un presidente que va a tener el poder absoluto del país, o intentan a ese inquilino moroso que alguna vez todos hemos tenido, que se quiere fugar en la madrugada sin pagar lo que debe, ¿no es cierto? Porque están todas las maletas cerradas. Sí, pues. Eso no me da a mí la idea de que no tenía la intención absoluta de querer quedarse en el poder, ¿no es cierto? Exacto. Y él lo que quería era fugarse. Había embalado todo, él ir a la embajada, pedir el asilo y después mandar a recoger sus cosas, ya bien embaladitas, ¿no? Entonces, las cosas hay que decirlas claramente, sin ambajes, porque muchas veces por ser políticamente correcto o por no herir susceptibilidades, dejamos a unos flancos abiertos que hábilmente estos señores que encabeza Castillo, Cerrón, lo utilizan perfectamente bien, ¿no? Perfecto. Richard, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y veremos qué ocurre en las próximas horas en nuestro país. En el norte, al menos, todo está tranquilo, parece que no va a haber mayores reacciones, salvo algunas movilizaciones, pero el sur, hay que ver el sur cómo se comporta. Richard, muchísimas gracias. Permíteme solamente un último apunte sobre lo que tú has manifestado, el tema de norte-sur. Una idea nada más para que tengan, digamos, la importancia de lo que se está jugando en el país. En el norte, los hoteles tienen casi el 95-98% de reservas tomadas y están llenos, están reventando los hoteles. En el sur, el 85% de servicios de hoteles nada más han sido cancelados. 85%. Entonces, la gente digamos que la política también entra por la economía y entonces es bueno remarcar estas cosas, ¿no? En el norte hay una relativa tranquilidad, normalmente no son la mayoría de gente que está a favor de Castillo en el norte y eso se demostró en la segunda vuelta del proceso electoral anterior, y en el sur, mira cómo están las cosas. Tú sabes qué significa el 80-85% de cancelaciones del rubro hotelero turístico para esa zona. Exactamente. Entonces es hora y es momento de poner las barbas en remojo, ¿no? Por eso, y acá las felicitaciones para algunas instituciones del sur que no se están plegando al paro y que han desistido, ¿no? Porque claro, no solamente están sacrificando su economía para estos días de paro, sino para el futuro. Porque ¿qué turista va a querer venir a visitar el sur, los atractivos hermosos que tiene nuestro país en esa parte, si es que no hay estabilidad política y no hay condiciones? Es verdad. Y eso lo condena no solamente a un par de días, lo condenan a temporadas. Esto no va a pasar por lo menos 3-4 meses para que un turista pueda pensar nuevamente en querer visitar esa parte de nuestro país. Es el daño que le hacen algunas personas, ¿no? Desadaptados a todos los peruanos. Richard, te agradezco. Por eso necesitamos firmeza del gobierno. Mañana lo que nosotros esperamos como peruanos conscientes es firmeza, no abusos, no atropellos, sino firmeza y que se aplique la ley a rajatabla, como debe ser. Que se recupere el principio de autoridad, simplemente. Así es. Richard, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Un gusto saludarte. Buenas noches. De igual manera, un gusto. Gracias. Richard Tapia nos acompañó, consultor